Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre mecánica respiratoria. Particularmente vamos a tener que tener en cuenta varios conceptos de biofísica relacionados al funcionamiento del sistema respiratorio y que nos van a permitir comprender mejor el funcionamiento, ¿sí?, de este órgano y de todo el sistema respiratorio para producir la movilización del aire desde el exterior hasta el alvéolo y asimismo cuáles van a ser los procesos involucrados en el movimiento del aire desde el alvéolo hacia el exterior, ¿sí? Entonces vamos a ver varios conceptos que son muy importantes y que, como siempre, vamos a iniciar esta charla con los objetivos de la misma, ¿sí? Para ello vamos a comenzar viendo y describiendo los fenómenos que ocurren para generar el gradiente de presión entre la atmósfera y los alvéolos. Vamos a definir la interacción mecánica del pulmón y la pared torácica, describiremos las características de presión, volumen del pulmón y la pared torácica para predecir cambios en la complianza del pulmón. Ya vamos a ver de qué se trata este concepto, y también de la pared torácica. Mencionaremos los papeles del surfactante pulmonar y la interdependencia alveolar en el retroceso del pulmón y la expansión del mismo. Vamos a explicar la resistencia de las vías respiratorias, listar los factores que contribuyen a la resistencia al flujo de aire y que lo alteran, y finalmente veremos algunas cuestiones relacionadas a la compresión dinámica de la vía respiratoria durante la expiración forzada, y vamos a listar los factores que contribuyen al trabajo respiratorio. Como verán, tenemos muchos conceptos importantes a tratar, así que vamos a dar inicio planteando o recordando, ¿sí?, algunas cuestiones estructurales que van a ser importantes para lo que vamos a charlar hoy. Recordemos que la vía respiratoria en la primera porción se divide en una zona conductora, ¿sí?, y la parte más terminal de este sistema respiratorio está conformado por la zona respiratoria, que es aquella que se ocupa del intercambio gaseoso, ¿sí? Eh, la particularidad, lógicamente, de la zona conductora es que es en general un tubo, ¿sí?, o un conjunto de tubos comunicados que tienen cierta rigidez, ¿sí?, y los cuales van a permitir llevar el aire desde la boca hasta la zona respiratoria. Este llevado de aire desde la boca hasta el alvéolo, que es la zona de intercambio gaseoso, va a implicar un volumen de aire que se va a mover por toda la vía, ¿sí?, que se denomina volumen corriente. Este volumen corriente ocupa aproximadamente 500 mililitros, ¿sí? Y bueno, hay que tener en cuenta que no todo este volumen de aire que va a ingresar a nuestra vía respiratoria va a ser partícipe del intercambio, es decir, que no todo participa de lo que se denomina ventilación alveolar, ya que hay cierto volumen de aire que ingresa en la vía y que va a quedar en la misma sin realizar intercambio gaseoso. Este espacio ocupado por este aire que no participa del intercambio gaseoso se lo llama espacio muerto anatómico y constituye alrededor de unos 150 mililitros de este volumen corriente de 500 que ingresaban a la vía y que no van a participar del intercambio. Ese será el aire que quede en la vía cuando haya terminado la inspiración, ¿sí?, y será el primero en salir cuando empiece a ocurrir la expiración, ¿sí? Pero es todo aire que está en la vía de conducción. Eh, si uno quisiera calcular la ventilación total que tiene un pulmón, puede hacerlo a través del volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria, mientras que si uno tiene que calcular o desea saber cuánto es la ventilación alveolar, es decir, cuánto es el aire que realmente participa en el intercambio gaseoso, es decir, que llega a la barrera hematogaseosa, tiene que restarle a este volumen corriente el volumen muerto. Dentro de las fases del ciclo respiratorio, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a pasar por tres fases principales. Una fase de reposo, ¿sí?, una fase de inspiración y una fase de expiración. Cada una de ellas tiene su característica particular. Vamos a comenzar diciendo que la fase de reposo estará determinada por una igualdad de presiones entre lo que se denomina presión intraalveolar, ¿sí?, o presión alveolar, y la presión en el exterior. Eso genera que al no haber diferencias de presiones entre los pulmones
y el exterior no hay movimiento de aire o no hay flujo de aire, ¿sí? Fíjense también que dentro de estas presiones que vamos a tener que tener en cuenta durante el ciclo respiratorio, aparece una presión denominada intrapleural, ¿sí? Que va a ser muy importante, y que ya sí podemos ir marcando que en una respiración normal, ¿sí? En un ciclo respiratorio en reposo, donde no tengo una inspiración o expiración forzada, esta presión intrapleural siempre será negativa con respecto al exterior. Esa presión negativa con respecto al exterior lo que va a permitir es que los alvéolos, aunque estén en reposo, ¿sí? Estén distendidos, es decir, que no se colapsen. Esto es muy importante porque cuando se pierde esta situación, ¿sí? La presión intrapleural se vuelve más positiva que la presión alveolar, se comprimen los alvéolos y en consecuencia se genera la atelectasia de los mismos, cuestión que puede ocurrir, por ejemplo, con una situación de neumotórax, ¿sí? La perforación de las pleuras. Ya vamos a ir un poquito más en detalle en cómo está o cómo se determina esta presión intrapleural, pero para tener en cuenta entonces que esta presión intrapleural, como se ve durante el ciclo, tanto en inspiración como en expiración, es siempre más baja que la presión atmosférica. En cuanto a la inspiración, tenemos que decir que es una fase del ciclo que es activa, que depende del trabajo muscular, que el principal involucrado es el diafragma, que lo que va a hacer el diafragma al contraerse es generar un aumento del tamaño de los pulmones, produciendo que dentro de la presión alveolar se genere una presión negativa con respecto al exterior. Eso va a generar la entrada de aire, ¿sí? Un flujo de aire hacia los alvéolos, cuestión que va a detenerse una vez que la señal que da el centro respiratorio se corte, digamos, ¿sí? Y entonces se va a relajar el músculo esquelético del diafragma principalmente, que va a llevar a la compresión del tejido pulmonar, dado que vamos a ver enseguida también cómo son el tema de las retracciones elásticas que tiene el pulmón y que tiene el tórax, pero al comprimir estos alvéolos, tenemos que tener en cuenta que la presión en los mismos se va a volver positiva o más alta que la presión atmosférica y en consecuencia el aire va a salir, ¿sí? En ese proceso lo que necesitamos para cumplir con la función del sistema respiratorio es que este aire cuando ingrese genere lógicamente el intercambio de gases con la sangre, es decir que el volumen de sangre, de aire que llegue entre en contacto con un volumen de sangre adecuado y que el oxígeno pase a la sangre desde el alvéolo y desde la sangre hacia el alvéolo pase el dióxido de carbono. Bien, vamos a empezar entonces ahora sí a ver un poco más en detalle qué ocurre en cada fase del ciclo. Como habíamos dicho, en esta gráfica de la izquierda vamos a tener los cambios de presión principalmente, ¿sí? Y el cambio de volumen pulmonar, como para empezar a ver qué ocurre durante cada fase del ciclo en la medida que vayamos describiendo los pasos, ¿sí? Inicialmente en la inspiración, es decir, cuando salimos del reposo, dijimos que esto es una fase activa, es decir, que el cerebro iniciará este esfuerzo respiratorio indicándole a los nervios que se contraigan, ¿sí? Los músculos que participan en la inspiración, principalmente el diafragma, y entonces el volumen torácico aumentará, ¿sí? Al aumentar el volumen torácico, ¿sí? Porque la pared torácica se expande, la presión intrapleural se hace más negativa, el gradiente de presión transmural alveolar aumentará, y en consecuencia los alvéolos se expandirán, ¿sí? Esto generará que haya un incremento en el retroceso elástico alveolar que ayudará después a volver al estado de reposo, ¿sí? Pero la presión alveolar, al caer por debajo de la presión atmosférica, generará que ingrese un flujo de aire, ¿sí? Ese flujo de aire ingresará hasta los alvéolos hasta que, lógicamente, la presión alveolar nuevamente se equilibre con el exterior. Recordemos que se había generado una presión negativa, entonces cuando se equilibre con el exterior, ahí se suspenderá lo que es la fase inspiratoria en una situación de eh, respiración normal y en reposo, ¿sí? Cuando hay una expiración, que es una fase, recordemos, pasiva, ¿sí? El cerebro suspenderá la orden inspiratoria, los músculos inspiratorios se relajarán, entonces el volumen torácico disminuirá, lo que produce que la presión intrapleural se torne menos negativa y disminuye el gradiente de presión transmural alveolar, ¿sí? Entonces el gradiente de presión
alveolar disminuido hará que el retroceso elástico alveolar aumente y en consecuencia se compriman los alvéolos, aumentando la presión por encima de la atmosférica, y esto sacará el aire hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, si esto que acabamos de decir lo traducimos en estas gráficas, nosotros tendremos el inicio de la respiración, de la inspiración, el final de la inspiración y el final de la expiración. Entonces el volumen aumentará durante la inspiración, cuestión que implicará una negativización mayor, ¿sí?, que la habitual de la presión intrapleural, y lógicamente que la presión alveolar al principio será negativa, ¿sí?, lo cual genera el ingreso de aire, y una vez que el aire vaya ingresando, la presión alveolar se irá equilibrando, ¿sí?, llegando hasta la misma presión que tenemos en el exterior, ¿sí?, lo cual indicará el final de la inspiración, y posteriormente la compresión de aire de la compresión, perdón, del tejido pulmonar generado por la relajación del diafragma y el trabajo de los músculos expiratorios, producirá la positivización de la presión alveolar, en consecuencia la salida de aire y disminución del volumen pulmonar. Recordar entonces que siempre la presión intrapleural en una respiración normal y en reposo es negativa, aunque se negativiza mucho más hacia el final de la inspiración. Si tenemos que tener en cuenta cuáles son los actores principales de todo este sistema, tendremos que tener en cuenta el rol esencial del diafragma, ¿sí? El diafragma, recordemos que es un músculo en forma de cúpula, ¿sí?, ubicado o que separa la cavidad abdominal del tórax. Está inervado por el nervio frénico, ¿sí?, que nace de las porciones C3 a C5 de los nervios raquídeos, ¿sí? Y la contracción de la cúpula diafragmática lo que hace es, al tener forma de cúpula y estar anclado en sus bordes, al contraerse lo que hace es aplanarse, ¿sí? Entonces al aplanarse esta cúpula lo que hace es descender. Al descender lo que hace también es aumentar la longitud de tamaño que tiene esta cavidad torácica, por lo tanto uno podría pensar que lo que hace es tirar hacia abajo del tejido pulmonar. Eso genera una presión negativa dentro de los alvéolos, los cuales entonces será el mecanismo esencial para que se produzca el llenado de los pulmones y el flujo de aire hacia los mismos, ¿sí? Entonces es necesario el trabajo diafragmático para sacar este sistema respiratorio del reposo, ¿sí? Además del aumento del tamaño de la cavidad por el descenso del diafragma, también vamos a tener que participan los músculos intercostales en el agrandamiento, en el diámetro transversal, es decir, en el espacio anterolateral de la cavidad torácica, ¿sí? Lo cual también contribuye a generar mayor presión negativa alveolar, y en consecuencia los músculos intercostales externos esencialmente levantarán y alejarán las costillas, ¿sí?, para producir esto durante la inspiración, mientras que en la expiración habrán otros músculos intercostales, principalmente los externos, que por insertarse de otra manera en las costillas, ¿sí?, entre la costilla superior y la costilla inferior, lo que hacen es tirar justamente hacia abajo las costillas, ¿sí? Entonces lo que hacen es, al empujar hacia abajo y adentro de las costillas, disminuir el volumen torácico, y es por eso que son los que participan esencialmente en la expiración, como muestra esta grafiquita que tenemos a este lado de la pantalla. Otros actores del sistema respiratorio que hay que tenerlos en cuenta, porque muchas veces son los que permiten un trabajo respiratorio en situaciones patológicas. Tenemos que tener en cuenta que en la inspiración los músculos escalenos son accesorios y elevan las dos primeras costillas, mientras que el esternocleidomastoideo del cuello también tendrá su rol elevando el esternón. Por otro lado, durante la expiración también se utilizan los músculos de la pared abdominal, como los rectos del abdomen, los oblicuos externos e internos, y transverso abdominal, que lo que hacen al contraerse es aumentar la presión intraabdominal y comprimir el diafragma hacia arriba, ¿sí? Entonces disminuyen el espacio torácico, aumentando la presión dentro del abdomen. Dentro de este ciclo, ahora vamos a tratar de prestar especial atención a los cambios de presión, ¿sí? Dentro de la vía podemos determinar
que en la situación de reposo tenemos una presión intrapleural, que como habíamos dicho siempre es negativa en una situación de respiración de reposo, mientras que la presión intraalveolar, ¿sí? En una situación de reposo será cero, igual que la presión atmosférica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que estas diferencias entre estas dos presiones será lo que genere el movimiento de aire de entrada o de salida. Otra presión que podemos calcular es la presión transmural o transpulmonar, que tiene en cuenta la resta que se produce entre la presión alveolar y la presión intrapleural, ¿sí? Entonces, como veremos, estas presiones van a ir modificándose en la medida que se vaya produciendo el ciclo respiratorio. Y en esta gráfica de aquí abajo lo que podemos observar es una gráfica semejante a la que se obtiene con una espirometría, ¿sí? Donde podemos ver lo que es desde este punto, ¿sí? De reposo, el inicio de la inspiración, ¿sí? Hasta completarse la misma y producirse la expiración, lo cual conformará lo que se denomina en los volúmenes pulmonares el volumen corriente, ¿sí? Por acá abajo vemos también indicado el CRF, que es la capacidad residual funcional, ¿sí? Que es la suma de dos volúmenes, el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Recordemos que los volúmenes de reserva inspiratorio y expiratorio son los que podemos movilizar en una inspiración o expiración profunda, ¿sí? Forzada. Entonces vamos a ver ahora los cambios que ocurren en un ciclo respiratorio normal en reposo y veremos la modificación que también se produce cuando se genera una expiración forzada. Para iniciar entonces, lo que tenemos es que en reposo la presión intrapleural es negativa. Esto es recordar que el tórax, la fuerza elástica, tiende a expandirlo, mientras que la fuerza elástica del tejido pulmonar tiende a comprimirlo. Es decir, que ambas estructuras tiran, ¿sí? Con fuerza hacia distinto lado, ¿m? Y ambas estructuras están unidas y separadas entre sí por las pleuras, ¿sí? Una pleura parietal unida al tórax y la pleura visceral unida al tejido pulmonar. Entre ellos se ubica el líquido, ¿sí? Pleural, el cual al estar en íntimo contacto, estas dos pleuras, generan una fuerza, ¿sí? Una presión. Al tirar hacia distintos lados, esta presión siempre es negativa. Y recordemos que, como ya habíamos dicho antes, es importante que esta presión sea negativa, porque lo que justamente hace esta presión negativa que se encuentra dentro del espacio pleural es mantener expandidos los alvéolos, ¿sí? Si esta presión intrapleural no existiera y se equiparara con la presión atmosférica, se comprimirían, ¿sí? Los alvéolos, porque justamente tendrían una mayor presión que en el exterior que en el interior. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre entonces cuando empezamos a hacer una inspiración? Cuando empezamos a hacer la inspiración, habíamos dicho que el trabajo de los intercostales externos junto con el diafragma iban a expandir la caja torácica. Es decir, que iban a sumar, ¿sí? Al trabajo elástico que ya tenía esa caja torácica para expandir el pulmón. Entonces vamos a obtener una presión negativa mayor que la que teníamos en reposo, ¿sí? Y a su vez, dentro del alveolo se va a generar una presión negativa con respecto al exterior. Esto va a estimular a que entre el aire desde el exterior hacia los alveolos, ¿sí? Esto obviamente es gradual, ¿sí? Y punto a punto se van produciendo equilibrios de presión y por eso es que es importante también que la presión dentro de la cavidad intrapleural sea menor, ¿sí? Que la alveolar, porque de esa manera todo está tendiendo a capturar, digamos, o a traer aire desde afuera hacia adentro, ¿sí? Si hacemos la resta para la presión transmural, veremos que es más positiva o es más grande, ¿sí? Que la que teníamos en reposo, y veremos que hacia el final de la inspiración esa presión sigue creciendo, pero ahora porque la presión intrapleural ha llegado a su máximo, ¿sí? Porque está totalmente comprimido, está contraído el diafragma y contraído los músculos intercostales externos, ampliando al máximo la cavidad torácica, pero el aire ya entró desde el exterior hacia los alvéolos y se han igualado las presiones. Entonces, hasta ese momento, yo estaré inspirando, ¿sí? Habré alcanzado el máximo en inspiración del volumen corriente, y a partir de ahí
llegará la señal para que el músculo diafragmático se relaje, y al relajarse achicará la cavidad torácica, ¿sí? Volviendo la presión intrapleural a sus valores de reposo, ¿sí? Y positivizando, en este caso, la presión que se genera en los alvéolos, porque lo estoy comprimiendo, ¿sí? Entonces, en la medida que se produzca esta compresión, se irá saliendo el aire al exterior hasta nuevamente llegar a la situación de reposo. ¿Qué es importante aquí? Que bueno, desde los +2, estos que tenemos de presión alveolar, hasta los 0 que tenemos en el exterior, la presión va cayendo, ¿sí? Esta caída de presión es importante que no sea superior dentro de la cavidad intrapleural a la cavidad intraalveolar, o a lo que va en la vía aérea, dado que podría comprimir, ¿sí?, la presión intrapleural y el tejido, ¿sí?, pulmonar a los alvéolos, si fuese mayor la presión dentro de la pleura, ¿sí?, que la presión dentro del alvéolo. Entonces, eso es importante, que siempre sea menor la presión intrapleural para que los alvéolos se mantengan abiertos. Esa situación puede ocurrir durante la expiración forzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya cuando completé la salida de aire de un volumen corriente y utilizo los músculos respiratorios para tratar de sacar todo el aire que se pueda de los pulmones, yo accederé a eliminar el volumen de reserva expiratorio, ¿sí? Para ello yo tengo que hacer una expiración forzada, ¿sí?, sacar más el aire, comprimir más la vía, y eso va a generar que se positivice la que antes siempre fue negativa, que es la presión intrapleural. Eso va a forzar a que también se positivice la presión intraalveolar, ¿sí?, lo cual va a hacer que saque más aire hacia el exterior, más allá que ya haya llegado a la situación anterior de equilibrio. Esto, fíjense como muestra aquí la gráfica, puede ocasionar que la presión intrapleural en algún punto sea mayor a la presión que hay dentro de la vía aérea, y entonces se produzca una compresión. Esta compresión, en general, en un paciente normal, ocurre sobre las vías de conducción que tienen cartílago, y es por ello que no se produce una compresión de la vía y un, digamos, acogotamiento de los alvéolos, dejando aire en su interior, ¿sí? Entonces, esto es importante porque en algunas situaciones patológicas, ¿sí?, este punto de igual presión, que vamos a ver sobre el final de esta charla, puede disminuir y acercarse a los alvéolos, y por tanto producir lo que se denomina un atrapamiento aéreo. Lo vamos a ver más hacia el final. Ahora seguimos avanzando para ver un poquito más de las características, ya así más biofísicas, de esta mecánica respiratoria. Hay que tener en cuenta entonces que para ingresar un volumen de aire, ¿sí?, particularmente el volumen corriente, el diafragma, como dijimos, desciende generando una presión negativa, ¿sí? Eso tiene que superar lo que se denomina una resistencia elástica, ¿sí? Es decir, hay una resistencia a este ingreso de aire, ¿sí?, que va a ser una resistencia del propio tejido, y también vamos a ver que hay una resistencia dinámica, ¿sí?, que es parte del propio ingreso del aire y la forma que tiene de ingresar el aire a través de esta vía. Para tener en cuenta, la resistencia está directamente relacionada con la diferencia de presión e inversamente relacionada al flujo de aire que se está moviendo, y también hay que tener en cuenta que este ingreso de aire va a tener que tener el flujo va a tener que tener la suficiente presión para vencer la distensibilidad, ¿sí?, y poder abrir justamente estos alvéolos a su máximo, ¿sí?, para justamente llegar hasta la zona de intercambio. Esta capacidad de estirarse que tiene el tejido pulmonar, ¿sí?, se la denomina complianza o distensibilidad, y está directamente relacionado al volumen e inversamente relacionado a las diferencias de presión. Todas estas variables las tenemos que tener en cuenta entonces para toda vez que queramos hablar de mecánica ventilatoria, porque van a ser los factores que van a limitar, si se quiere, un poco este flujo que tiene que producirse a través de toda la vía. Como decíamos entonces, tenemos un componente, podríamos decir, estático, y un componente dinámico. El componente estático está, o es particular, digamos, al tejido, ¿sí?, especialmente a los alvéolos, y estamos hablando de una distensibilidad, ¿sí? Es decir, que toda vez que hablemos de la distensibilidad estaremos hablando
o de la capacidad que tengan esos alvéolos para estirarse o no, estaremos hablando de características estáticas, ¿sí? O componentes estáticos para producir el flujo aéreo dentro de los pulmones, mientras que cuando estemos hablando del movimiento de aire y de la resistencia que hay de las vías respiratorias a la conducción del aire, estaremos hablando de un efecto dinámico, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay algunas patologías que tienen más afectación de lo que es la distensibilidad o de las propiedades estáticas del pulmón, como podría ser una fibrosis, donde el pulmón está más rígido, o algunas, como las obstructivas, donde el problema está más a nivel dinámico, ¿sí? Para impedir el correcto movimiento de flujo aéreo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que la presión intrapleural tiene más un componente estático, ¿sí? Y determinará el volumen pulmonar, ¿sí? Es decir, que todas las enfermedades restrictivas, debido a que tienen más en cuenta la presión transpulmonar, tienen más en cuenta la capacidad del pulmón de agrandarse y de achicarse porque habla más de la capacidad total del pulmón, ¿sí? En cambio, todo lo que habla del componente dinámico está determinado por el flujo aéreo, ¿sí? Y es importante que esta distensibilidad dinámica disminuye a medida que aumenta la frecuencia respiratoria, porque yo lo que no estoy permitiendo es un correcto tiempo respiratorio y entonces hago un trabajo menos efectivo, ¿sí? Ya vamos a ver que nuestros pulmones trabajan en la frecuencia respiratoria que más efectivamente, o en la cual menos trabajo tienen que hacer para vencer justamente las propiedades elásticas, estáticas y dinámicas de los pulmones. ¿Cuáles son las propiedades del pulmón? Vamos a ver que entonces tenemos propiedades estáticas y propiedades dinámicas. Dentro de las propiedades estáticas tenemos que nombrar el retroceso elástico, ¿sí? De la pared torácica que, como ya dijimos, es hacia afuera, mientras que el retroceso elástico de los pulmones es hacia adentro, ¿sí? Entonces, esta diferencia entre ambos, como ya lo habíamos nombrado, genera la presión intrapleural, ¿sí? Que es negativa y que mantiene extendidos siempre o expandidos los alvéolos. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que en el alvéolo nosotros tenemos la presencia de una burbuja, si se quiere, llena de aire rodeada por agua, ¿sí? Rodeada por los capilares que tienen sangre. Esos capilares que tienen sangre, las moléculas de agua tienden a atraerse entre sí, entonces tienden a hacer una fuerza que comprime el alvéolo, ¿sí? Es decir, que hay una tensión superficial que es responsable del retroceso elástico de los pulmones. Vamos a ver la diferencia entre elasticidad y distensibilidad, pero sí tenemos que tener en cuenta que esta tensión superficial que tiende a colapsar el alvéolo, ¿sí? O que va a favor del retroceso elástico del pulmón, es disminuida, ¿sí? Por la presencia de una sustancia que es el surfactante, ¿sí? Entonces eso lo que hace es aumentar la distensibilidad alveolar. Ahora vamos a ver y vamos a charlar un poquito de estas diferencias conceptuales. Dentro de las propiedades elásticas del pulmón hay que decir que esta diferencia que hay entre la fuerza elástica torácica y la fuerza elástica del pulmón generan un equilibrio que tiende a llevar a que el volumen pulmonar esté alrededor de los 4 litros y que los alvéolos estén distendidos, ¿sí? La presión que en general se genera en este espacio como presión intrapleural es de alrededor de unos 5 centímetros de agua negativa, ¿sí? Y recordar que esta se va a negativizar más durante el ciclo respiratorio, ¿sí? Pero siempre se va a mantener en valores negativos siempre que estemos en reposo. Hay una particularidad de las curvas de presión-volumen del pulmón, es decir, de cuando se ocurre o cuando se produce la inspiración y la expiración, ¿sí? Que determinada presión es necesaria para movilizar un determinado volumen, que es que durante la inspiración no sigue el mismo patrón que durante la expiración, y esto es porque justamente existe esta tensión superficial, ¿sí? Que habíamos nombrado anteriormente. Esta tensión superficial determina entonces que a igual presión, ¿sí? No se generan cambios de volumen equivalentes durante la inspiración y la expiración, principalmente porque los alvéolos están llenos de aire, ¿sí? Y entran en contacto con una superficie de líquido, ¿sí? Que es la sangre que tenemos en los capilares. ¿Cuáles van a ser las resistencias a este trabajo ventilatorio? Bueno, va a ser un trabajo o una resistencia elástica, ¿sí?
que va a ser una oposición al trabajo del diafragma, mientras que va a haber una resistencia no elástica, que es la oposición al ingreso del aire por las vías aéreas. Entonces, estas dos resistencias son las que tienen que ser vencidas, y ahora vamos a caracterizarlas un poquito más. En cuanto a la resistencia elástica, lo que tenemos que decir es que el pulmón es un cuerpo elástico, ¿sí? Entonces, ante una distensión y cese de la fuerza que lo distendía, el pulmón tiende a volver a su punto de reposo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza que distiende a un cuerpo elástico se denomina complianza o distensibilidad, mientras que la elasticidad es la fuerza que hace que el cuerpo vuelva al estado de reposo. Esto, si ustedes hacen la imagen mental de un elástico que estiran, ¿sí? La distensibilidad será la posibilidad de estirarlo, ¿sí? A ese elástico, mientras que si lo sueltan, ¿sí? La vuelta de ese elástico a su posición de reposo queda determinada por la elasticidad, ¿sí? Entonces son dos características distintas, ¿sí? Que muchas veces se confunden, pero que son importantes ambas para el funcionamiento del pulmón, porque lógicamente la distensibilidad será más importante durante la rama inspiratoria y la elasticidad será más importante sobre la rama expiratoria. Hay que tener en cuenta que la complianza pulmonar, como ya habíamos nombrado antes, se calcula, ¿sí? Teniendo en cuenta la diferencia de volumen pulmonar movilizado y la relación inversa con el gradiente de presión a generar para introducir ese volumen de aire, ¿sí? También hay que tener en cuenta que en la fase 1 y 2 de la inspiración, que es donde se separa principalmente la curva inspiratoria de la expiratoria, uno tiene que hacer un mayor esfuerzo de presión para lograr cambios de volumen, ¿sí? Eso es porque el alveolo, que ya está más chiquito, ¿sí? Y comprimido, lo que tiene es que se encuentra con una mayor tensión superficial, ¿sí? Generada por la atracción de estas moléculas de agua entre sí. Una vez que ya se empieza a distender y que vamos a ver que entra a funcionar más eficientemente el surfactante, ya se vuelve más lineal o más eficiente esta curva, como muestra en la fase 2, ¿sí? Donde para todo cambio de presión es un volumen directamente proporcional lo que se va modificando, hasta llegar, lógicamente, a la meseta donde el alveolo no se puede distender más, ¿sí? A partir de ahí se producirá la rama expiratoria, que no acompaña esta rama inspiratoria porque como la expiración es pasiva y se generan cambios de presión más lineales con respecto al cambio de volumen, porque ahí ya no entra en juego la tensión superficial, porque justamente el alveolo se está achicando, que es lo que la retracción elástica propia del pulmón impulsa, ¿sí? Entonces va a favor de la fuerza de retracción elástica del pulmón. El problema es cuando estamos en contra de la retracción elástica del pulmón. Hay que tener en cuenta que esta complianza, ¿sí? Que acabamos de nombrar, en situaciones patológicas se puede modificar, ¿sí? Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, donde el pulmón está más rígido, la complianza está disminuida, entonces yo tengo que hacer grandes cambios de presión para cambiar poquito el volumen, ¿sí? Esto es porque la distanciabilidad del pulmón es menor, ¿sí? Y el retroceso elástico entonces será mayor, yo tengo un pulmón más rígido. En cambio, en un enfisema, ¿sí? En un paciente con enfisema pulmonar, que es parte de las enfermedades denominadas EPOC, el paciente tiene un pulmón flácido, ¿sí? Porque ha sido destruido su parénquima, ¿sí? Por la elastasa por ahí producida por los macrófagos y el mismo daño muchas veces ocasionado por el humo del cigarrillo. Y en consecuencia, lo que se genera es un pulmón donde pequeños cambios de presión generan grandes cambios de volumen. Esto uno pensaría que es positivo porque es fácil llenar el pulmón de aire, pero el problema es que al perder la capacidad elástica y el retroceso elástico del tejido pulmonar, será más dificultosa la expiración. Entonces, en los casos de fibrosis será más complicado llenar el pulmón, y en los casos de por ejemplo, enfisema o enfermedades obstructivas, será más difícil vaciar el pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que va quedando inclusive un atrapamiento aéreo producto de la modificación del punto de igual presión, ¿sí? En donde cae dentro del árbol respiratorio, cuestión que vamos a charlar sobre el final. Volviendo a la histéresis pulmonar, hay que decir que es importante entonces que hay que generar durante la inspiración grandes cambios de presión para modificar un poco el volumen y luego esto se vuelve más lineal, ¿sí? Esto es
producto de la tensión superficial, como se muestra en esta gráfica, donde si uno llena con aire un pulmón, se muestra la histéresis pulmonar, mientras que si lo llena con agua o una solución salina, no ocurre este fenómeno, ¿sí? ¿Por qué no ocurre este fenómeno? Porque se pierde la interfase aire-agua, ¿sí? Estamos llenando con agua los alvéolos y adentro o del otro lado de la barrera tendríamos también agua por la presencia de sangre en los capilares, ¿sí? Entonces, en esta situación es donde se evidencia que la histéresis pulmonar es principalmente producto de la tensión superficial. La tensión superficial es, recordar, una fuerza que actúa en línea imaginaria de 1 centímetro de largo en la superficie de un líquido en contacto con el aire por la mayor atracción de las moléculas de agua que con las de gas en esa interfase, ¿sí? Entonces, como el agua se atrae mucho más las moléculas entre sí, lo que generan al estar rodeando una burbuja, como puede ser el alvéolo, ¿sí? Si se genera tensión superficial es justamente que este alvéolo se achique, ¿sí? Esto está determinado por la ley de Laplace-Young, que dice que la presión para mantener inflada esta burbuja está determinada por la tensión, ¿sí? Y es inversamente proporcional al radio. Es decir, que la complicación que tiene esta tensión superficial para el funcionamiento normal de nuestros alvéolos es que va a generarse, ¿sí? En los alvéolos de pequeño tamaño, es necesario generar una mayor presión para mantenerlos insuflados, ¿sí? Entonces, si no estuviera la presencia del surfactante, los alvéolos de pequeño tamaño se vaciarían dentro de los alvéolos de gran tamaño. Esto es evitado por el surfactante pulmonar, dado que es una sustancia que se va a interponer entre esta interfase de agua-aire, ¿sí? Y va a producir una reducción de la tensión superficial, con la particularidad de que reduce la tensión superficial mucho más en los alvéolos de pequeño tamaño que en los de gran tamaño, lo cual termina haciendo que todos los alvéolos se llenen de la misma manera, inclusive en algunos momentos volcándose aire desde los alvéolos de mayor tamaño hacia los de menor tamaño, debido a la presión que se genera en cada uno de ellos. Pensemos que lo que yo estoy modificando con la presencia del surfactante en esta superficie alveolar es la tensión, ¿sí? Que es este factor que es directamente proporcional a la presión dentro de la burbuja para mantenerla inflada. Este surfactante es una sustancia producida por los neumocitos tipo 2, ¿sí? Que es principalmente dipalmitoilfosfatidilcolina, ¿sí? Que está unida a apoproteínas, las cuales tienen un lado hidrofílico, un lado lipofílico, y en consecuencia lo que hacen es anclarse a la superficie alveolar, ¿sí? Y en las distintas etapas de la respiración, ya sea en la rampa inspiratoria o en la rampa expiratoria, ir acumulándose o no sobre la superficie, ¿sí? Y agregándose sobre la superficie del alveolo para justamente interponerse entre la capa de agua y la capa de aire para impedir que se forme la tensión superficial. ¿Cómo funciona esto entonces? Bueno, cuando el alvéolo está comprimido, digamos antes que empiece la inspiración, ¿sí? Lo que hace es que estas moléculas de surfactante estén en micelas, ¿sí? En la medida que el alvéolo empieza a agrandarse, ¿sí? Que se empieza a generar mayor presión por la entrada de aire, ¿sí? No se muestra un gran cambio de volumen, como vimos antes, ¿sí? Ni tampoco hay un gran cambio en la tensión superficial, porque estas micelas empiezan a agruparse, ¿sí? Y alinearse dentro de la superficie del alvéolo, ¿sí? Para que el alvéolo pueda empezar a inflarse. Fíjense que en la medida que el alvéolo se va agrandando de tamaño y esta área relativa empieza a aumentar, la tensión superficial también empieza a aumentar, ¿sí? Es decir, que con el cambio mayor de volumen, la tensión superficial también empieza a aumentar. Y esto se produce porque una vez que se alinean todas las moléculas de surfactante en esta superficie, al continuar agrandándose la superficie o el área alveolar y dejar de estar tan en contacto estas moléculas de surfactante entre sí, empieza a haber cierta interacción aire-agua y empieza a aumentar la tensión superficial, ¿sí? Entonces esto hará que el área relativa esté limitada, ¿sí? A la cual puede llegar
el alvéolo inflándose porque justamente la tensión superficial lo que está tratando es colapsar. Una vez que llega hasta el límite de insuflación ese alvéolo, bueno, lógicamente la compresión de del mismo tejido pulmonar generará que el alvéolo se achique, ¿sí? Y al disminuir el área, disminuye casi directamente proporcional a la tensión superficial porque estas moléculas de surfactante que se habían alineado en la superficie empiezan a salirse de la superficie y formar nuevamente micelas, ¿sí? Entonces, ese fenómeno que se ve durante los cambios de volúmenes pulmonar impiden, ¿sí?, que la tensión superficial genere una fuerza tal que impida justamente el llenado de aire por los alvéolos, ¿sí?, y la ventilación alveolar. Esto ocurre en ciertas situaciones patológicas, como podría ser el pulmoncito de un bebé recién nacido prematuro, donde todavía no tiene sus neumocitos la capacidad de formar correctamente surfactante, y entonces tiene que hacer un mayor esfuerzo, ¿sí?, para insuflar los pulmones. ¿Por qué? Porque la tensión superficial es muy alta, ¿sí? La tensión superficial, recuerden que tiende a colapsar el alvéolo. Otra cuestión importante, entonces, para esto de la reducción de la tensión superficial y cómo trabajan los alvéolos, y que es importante para entender por qué el surfactante pulmonar produce este equilibrio entre alvéolos de distinto tamaño, es porque las moléculas que tienen en general todos los alvéolos es bastante uniforme. Entonces, como la concentración de surfactante en cada uno de estos alvéolos es bastante uniforme, el alvéolo más chiquito tendrá mayor concentración por superficie que el alvéolo grande. Entonces el alvéolo grande, en consecuencia, tendrá una mayor tensión superficial que el alvéolo chiquito, y muchas veces, lo que les decía recién, cuando se están llenando estos alvéolos, el alvéolo grande termina enviando aire hacia el alvéolo chiquito por el hecho de que el alvéolo chiquito tiene menos tensión superficial y es más fácil distenderla. Además, hay una cuestión más física, si se quiere, de la conformación de los alvéolos, y es que hay una interdependencia alveolar. Así que los alvéolos, aunque se los esquematiza en general de esta manera, como bolsitas atadas al árbol arterial, la estructura de los alvéolos es que todos están unidos en su pared como si fuera un panal de abejas, ¿sí? Es decir, que toda vez que nosotros tengamos una presión negativa donde estamos tirando, ¿sí?, del tejido, como se muestra acá, la expansión de algunos alvéolos facilita que los otros alvéolos se agranden, más allá que sean de mayor o menor tamaño, ¿sí? Esto puede ser entonces por una tracción, como puede ser por una presión negativa, o también puede ser, como muestra esta gráfica, por una presión positiva, donde la interdependencia alveolar también participará, pero esto se logra a través de un respirador, ¿sí? Es decir, el forzar una presión positiva dentro de los alvéolos para expandirlos se hace a través de un equipamiento externo, ¿sí? Nuestros pulmones trabajan siempre con presión negativa, salvo que tengamos una inspiración o expiración forzada, como ya vimos anteriormente. Los alvéolos, entonces, es importante que son más adaptables y tienen menos retroceso elástico a volúmenes pulmonares bajos, ¿sí?, mientras que son menos adaptables y tienen menos retroceso elástico a volúmenes altos. Es decir, que cuando ya el alvéolo está inflado al todo, ¿sí?, es menos adaptable, es decir, ya tiene menos capacitancia, ya menos puede distenderse porque justamente llegó a su límite. ¿Qué otras propiedades del pulmón, aparte de estas estáticas que hemos estado conversando, tenemos? Bueno, las propiedades dinámicas, ¿sí? Las dinámicas serán todas aquellas que ocurran cuando se movilice el aire, ¿sí? Por eso es dinámico. Aquí particularmente el flujo aéreo será directamente proporcional a la diferencia de presión alveolar y atmosférica e inversamente proporcional a la resistencia en las vías respiratorias, ¿sí? Y 4 factores modularán el calibre de estas vías respiratorias. Uno de ellos será el sistema nervioso autónomo, así como ya hemos visto en sistema nervioso simpático y parasimpático, y su influencia sobre el sistema respiratorio para broncocontraer o broncodilatar la vía. Algunas sustancias humorales también participan, que son importantes también en situaciones patológicas como pueden ser las alergias, ¿sí? Otro factor importante será el volumen pulmonar, sí que lo vamos a charlar enseguida, y también la diferencia de presión transmural,
que ya habíamos nombrado al principio cuando vimos ese cuadrito de las características dinámicas y estáticas, porque esta diferencia transmural será la que comprima la vía aérea. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones relacionadas al flujo y algunas cuestiones relacionadas propiamente al tejido una vez que el aire se está movilizando. Una particularidad es que el aire en los pulmones tiene una regionalización de la ventilación pulmonar porque, lógicamente, la presión intrapleural, que es la que hace que los alvéolos estén abiertos, no es igual en todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los vértices, ¿sí?, hay una presión intrapleural más negativa que en las bases, ¿sí? Las bases tienen que soportar el peso del órgano, ¿sí? La misma presión hidrostática y la fuerza de gravedad hace que la presión sea menos negativa que en el vértice, ¿sí? Entonces las bases tienen una presión intrapleural que en algunas ocasiones hasta puede volverse positiva, ¿sí? Como habíamos visto en el ejemplo al principio, en la aspiración forzada, inclusive hasta comprimiendo la vía aérea, ¿sí? Entonces aquí es importante lo que puede llegar a ocurrir con el punto de igual presión en situaciones patológicas como habíamos comentado anteriormente. La resistencia no elástica, que es la que tiene que ver con la vía aérea, tiene justamente que ver esta resistencia, si se quiere, dinámica, con las características del flujo de aire en la medida que va atravesando toda la vía aérea, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos tipos de flujo que vamos a trabajar más en profundidad en cardiovascular, pero que los introducimos en este momento. Un flujo laminar, ¿sí?, donde los vectores de velocidad centrales son más rápidos que los periféricos, dado que los periféricos tienen una fuerza de rozamiento con la superficie del tubo que los está llevando, por decirlo de alguna manera. Y el flujo turbulento, donde no tenemos un vector de velocidad determinado, ¿sí?, lineal, sino que se produce principalmente un movimiento más anárquico de las moléculas dentro del tubo, perdón, y por tanto, al tener este movimiento más anárquico, generan más fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, cada flujo ocurrirá en distintos lugares y en particular para el sistema respiratorio, por la característica estructural anatómica que tiene, nos encontramos muchas veces con lo que se denomina un flujo transicional, es decir, un flujo laminar que luego se continúa con un flujo turbulento cuando llega a una ramificación y luego sigue laminar, turbulento hasta una ramificación, laminar y turbulento y así hasta llegar a los alvéolos. Entonces, lo que determina si un flujo es laminar o turbulento es el cálculo de un valor, que es un número, ¿sí?, que no tiene unidad, que es el número de Reynolds, ¿sí? Este número de Reynolds tiene en cuenta la velocidad lineal del gas, el radio del tubo, la densidad del gas y la viscosidad del mismo. El número de Reynolds, cuando es menor a 1000, determina que el flujo es laminar, ¿sí? Y cuando es mayor a 1500 o 2000, indica que el flujo de aire, para este caso, que es lo que estamos viendo, será turbulento. Entonces, a tener en cuenta que en el árbol respiratorio vamos a tener los tres tipos de flujo. El turbulento, ya vamos a ver principalmente en las grandes vías respiratorias como la tráquea. Luego el transicional, cuando nos vayamos acercando a las primeras divisiones o a las divisiones más proximales de todo el árbol respiratorio. Y cuando nos acerquemos a la parte final del árbol respiratorio y las zonas de intercambio, nos encontraremos con un flujo laminar que al ser lento permite un correcto intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Bien, continuamos entonces para decir que la resistencia al flujo aéreo se rige por el tipo de flujo y por la ley de Poiseuille, ¿sí? Si este es laminar, y la ley de Poiseuille, que entonces este flujo laminar nosotros lo vemos en la vía de pequeño calibre, está determinado por, dice que la resistencia está determinada por la longitud del tubo en este caso, la viscosidad y el radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, fíjense que para estas estructuras en las cuales estamos viendo ahora, un árbol donde se va ramificando y se van achicando, ¿sí?, todo el árbol respiratorio, el radio pasa a tener una importancia muy marcada porque a menor radio, mayor resistencia, y esto está relacionado a la cuarta potencia. Es decir, que uno tendería a pensar
que en la vía aérea de pequeño calibre, como el flujo es laminar, es la zona donde hay mayor resistencia. Bueno, ya vamos a ver cómo biológicamente y evolutivamente se ha solucionado este inconveniente, ¿sí? Pero no quiero que se queden con esa idea. Sí, tengamos en cuenta que esto funciona en la ley de Poiseuille para, por ahí, algunas cuestiones del sistema cardiovascular que vamos a ver luego, pero el flujo de aire es laminar en la vía aérea de pequeño calibre y ya vamos a ver qué pasa con la resistencia a esa altura, ¿sí? Y aquí el flujo laminar es lento también y es importante que sea lento para que permita el intercambio gaseoso. Cuando el aire circula, ¿sí?, a alta velocidad por vías de gran calibre, ¿sí?, aquí sí nos encontramos con un flujo turbulento y hay que tener en cuenta que el gradiente de presión será proporcional al flujo al cuadrado, a la densidad del gas e inversamente a la viscosidad del mismo, y al radio del tubo a la quinta potencia, ¿sí? Entonces, se relaciona a otras variables cuando el flujo es turbulento, ¿sí? Entonces, recordar también que en las vías aéreas de gran calibre, el flujo será de esta característica. ¿Qué ocurre con lo que entonces estábamos diciendo de la resistencia? Bueno, los principales sitios de resistencia en la vía aérea, contrario a lo esperado por la ley de Poiseuille, como ya les había anticipado, no es la vía aérea de pequeño calibre, ¿sí? Ya que esto aporta solamente un 20% de la resistencia total, ¿sí? Si vemos el volumen pulmonar relacionado a la resistencia, vemos que las vías, ¿sí?, en la zona de conducción y en la zona respiratoria, ¿sí?, generación de vía aérea y resistencia para esta gráfica de acá, la menor resistencia se ubica en la zona respiratoria. Es decir, que yo tengo en esta zona un flujo laminar, ¿sí?, por atravesar tubos que son cortitos, que son de pequeño calibre, pero la resistencia no es mayor a la de la zona de conducción. Y esto es porque toda la vía aérea pequeña, ¿sí?, se ubica en paralelo, es decir, que cada ramificación se va ubicando en paralelo una con otra, y por tanto, la mayor resistencia se ubicará en la vía de tamaño medio, ¿sí? Es decir, en la zona de conducción es donde tendré la mayor resistencia de toda la vía, y esto es porque, si recuerdan algunas cuestiones de resistencias eléctricas, las resistencias en serie se suman como tal, pero las resistencias en paralelo se suman como recíprocos, ¿sí? Es la inversa de la resistencia. Entonces, la resistencia en las zonas respiratorias más chicas, recordar, es baja, aunque tenga flujo laminar, y la mayor resistencia en la vía aérea se encuentra en la zona media, y eso es importante porque a nosotros nos va a servir para identificar algunas patologías, puntualmente como por ejemplo el flujo expiratorio forzado 2575, que se puede calcular con la espirometría, y nos va a permitir evaluar cómo se encuentra a volúmenes bajos, ¿sí?, esa vía aérea media que muchas veces nos muestra una obstrucción de la vía sin que todavía el paciente tenga síntomas, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante reconocer esta cuestión de las resistencias y también cómo identificarla. Para ya ir finalizando, vamos a terminar viendo un concepto que ya había introducido anteriormente, que es la compresión dinámica de la vía aérea, porque justamente es una situación que se va a dar cuando haya flujo de aire y movimiento de aire. ¿Por qué? Porque, lógicamente, yo toda vez que vaya a expirar, ¿sí?, voy a generar un gradiente de presión a favor de la compresión de la vía, digamos. Yo cuando trabajo en expiración, recordemos que en inspiración el trabajo respiratorio lo que hacía era ir en contra de la elasticidad pulmonar, ¿sí?, y a favor de la retracción torácica para justamente ampliar los alvéolos y generar una presión negativa para que el aire, cuando yo comprimo la vía, voy a favor de la retracción elástica pulmonar y en contra de la retracción elástica del tórax, y estoy haciendo una fuerza que comprime toda la vía. Esta situación, cuando encima yo la produzco como una expiración forzada, ¿sí?, lo que voy a hacer es que yo tenga una presión intrapleural positiva, ¿sí?, que se va a mantener en todo el tejido pulmonar, mientras que la presión alveolar, ¿sí?, y dentro de la vía irá cayendo en la medida que me vaya acercando hacia la boca, ¿sí? Entonces es importante que el punto de igual presión, que se llama, ¿sí?, que es el punto donde se iguala la presión intrapleural con la presión dentro de la vía aérea, caiga, ¿sí?, en un lugar donde la vía no sea colapsable. Es decir, que yo tenga, por ejemplo, cartílago. Si ocurre que este punto
se desplaza hacia abajo, como puede ocurrir en ciertas patologías, ¿sí? Por ejemplo, cuando se reduce el volumen pulmonar o la retracción elástica, ¿sí?, del pulmón, es decir, que yo puedo tenerla en una situación, por ejemplo, de fibrosis o también en un pulmón enfisematoso, yo voy a tener que este punto de igualación se va a acercar más al alvéolo o hacia la zona donde es compresible la vía. Entonces, la presión intrapleural va a comprimir y colapsar la vía aérea, dejando aire dentro del alvéolo, ¿sí? Deja la bolsita inflada. Esto va a generar una situación que se llama atrapamiento aéreo y un aumento del volumen residual, es decir, el volumen que nos va quedando a nosotros luego de cada expiración. Eso es la complicación mayor, es que es un volumen de aire que no va a estar produciendo un intercambio adecuado, ¿sí?, sino que va a ir dejando un volumen de aire cada vez mayor que ya ha hecho el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces no es útil para cumplir con la función de justamente el sistema respiratorio. Por último, sí, para terminar, una breve mención sobre trabajo respiratorio. Tener en cuenta que el trabajo respiratorio es directamente proporcional a la presión y a los cambios de volumen, ¿sí? Y este trabajo respiratorio podemos dividirlo en fases, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que hacer un trabajo o un gasto energético para justamente vencer estas resistencias elásticas y no elásticas o dinámicas que tiene la vía. Como puede verse en esta gráfica, la frecuencia respiratoria se establece en el punto donde el trabajo total es menor, ¿sí? Y siempre se maneja en esos valores. ¿Por qué? Porque el trabajo elástico y el trabajo no elástico son variables dependiendo las características del trabajo que se está haciendo para ingresar o sacar el aire, ¿sí? Entonces, yo puedo medir este trabajo teniendo en cuenta que A, B y C será el trabajo estático, ¿sí?, que se genera para llenar los pulmones, mientras que el trabajo por ahí necesario para superar la resistencia no elástica será en los puntos A, E, C y F, ¿sí? Ese es todo el trabajo necesario para vencer la resistencia no elástica, y los puntos separados por O, A, B, C y D, ¿sí?, será todo el trabajo necesario para superar la resistencia elástica, ¿sí? Asimismo, si uno quisiera calcular el trabajo necesario para superar la resistencia no elástica durante la inspiración, tendrá que tener en cuenta el área de superficie abarcado principalmente por esta zona rosada más clara, es decir, A, E, C y B, mientras que el trabajo necesario para superar la resistencia no elástica durante la expiración será la zona más rojo oscura, ¿sí?, implicada por A, B, C y F, ¿sí? Todo esto entonces tiene que ver con el gasto energético que se produce en cada ciclo respiratorio, que se modificará lógicamente en base a situaciones patológicas, porque lo que se va a cambiar, como ya hemos visto, serán las condiciones de resistencia elástica y dinámica, ¿sí?, o no elástica, que tengan los pulmones, y por tanto habrá que hacer un mayor o menor esfuerzo para cubrir la necesidad de movilización de aire y de flujo respiratorio durante cada ciclo. Bueno, hemos llegado al final. La recomendación para ver estos temas están muy bien tratados en el libro de Beggy Taylor, de Base Fisiológica de la Práctica Médica, en el texto virtual de Fisiología de Sarabí, y también en el libro de Fisiología Médica de RAF. Eso sería todo. Les dejo un saludo. Hasta la próxima.